La guerra en Ucrania, como decíamos al comienzo de Punto de Encuentro, ha causado ya miles de muertes y está todavía por ver cuánto más puede aumentar la factura en forma de vidas humanas cobradas. Mientras tanto, este conflicto también amenaza con abrir una herida profunda en la economía, sin tener del todo claro cuál será el alcance global de la guerra, tanto en el plano económico como en el bélico. En la madrugada del pasado jueves, Rusia lanzó una invasión masiva contra Ucrania, en una escalada militar que no se veía desde 1945 en Europa. El trasfondo del conflicto es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, porque el mandatario ruso cree que Ucrania y Rusia forman un solo pueblo y porque lo que busca Putin es volver a hacer de Rusia una potencia mundial a través de mostrar su poder militar y utilizar el miedo como telón de fondo. Han pasado 7 días desde el comienzo de la invasión, pero a Putin no le salen las cuentas. A estas alturas esperaba que la capital, Kiev, ya hubiera caído, pero el ejército ruso se ha encontrado enfrente con un pueblo unido en un conflicto que se ha convertido en un enfrentamiento entre soldados rusos y ciudadanos ucranianos armados. De todos destaca la figura de su presidente Zelensky, que se ha convertido en un verdadero líder de su país. Tampoco esperaba Putin la respuesta de Occidente, especialmente con una Unión Europea más unida que nunca. Mientras Occidente aprueba sanciones para intentar ahogar la economía rusa y aislar a este país, la respuesta del Kremlin ha sido lanzar una alerta nuclear. Es más, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que no hay alternativa a las sanciones, salvo la guerra mundial, que ha advertido sería una guerra nuclear devastadora. Decisiones que unen países y separan también gobiernos. La decisión anunciada por Sánchez hoy de mandar armas a Ucrania. Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Le enfrenta a sus socios de gobierno. Nosotros pensamos que el envío de armas, lo haga España o lo haga cualquier otro país, es un error, y pensamos que es un error porque no es eficaz. Desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes. Una guerra que deja la peor cara, la de los muertos y los miles de refugiados que huyen de su país buscando ponerse a salvo fuera de sus fronteras, y la gran incertidumbre de cuáles son los verdaderos planes del mandatario ruso. Estamos ya en tiempo de tertulia, de debate de los portavoces parlamentarios en el Parlamento de La Rioja. Le damos las buenas noches. Jesús Ángel Garrido, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Sara Orradre, Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Enar Moreno, Izquierda Unida, Grupo Mixto, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Bueno, la guerra, un asunto sin duda serio, con discrepancias también en el seno del gobierno, por lo que hemos visto en las últimas horas, cierta unidad, yo creo, entre el gobierno, o al menos parte del gobierno, y la oposición. Es un conflicto que, aunque nos quede un poco lejos, nos afecta también a todos, lógicamente, aunque estemos a miles de kilómetros de Kiev. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que, señora Moreno, vamos a empezar por la discrepancia dentro del gobierno. Hemos visto hoy a un presidente del gobierno firme a la hora de defender y aprobar el envío de armas a la defensa de Kiev, y a unos miembros de Unidas Podemos reprochándole esa decisión. Más que reprochándole o no, desde luego desde Unidas Podemos y desde Izquierda Unida nosotros consideramos que la solución no puede ser aumentar la escalada del conflicto. Lamentablemente, y vaya por delante que ante todo en este conflicto bélico que se está desarrollando en Ucrania, el máximo responsable es quien ha invadido a Ucrania y que no es otro que Putin, y por tanto vaya por delante nuestro rechazo a esa invasión, y que va a suponer desde luego unas pérdidas enormes en vidas humanas y una situación que de alargarse va a tener consecuencias, lo más grave en vidas humanas, pero también en lo económico para toda Europa. Pues
dicho esto, creo que la responsabilidad de España y de la Unión Europea es no seguir los dictados de Estados Unidos y tener una política propia que parta de lo que es la tradición europea, que desde la Segunda Guerra Mundial, aquel nunca más, ¿no?, que veíamos en los campos de concentración, pero también de someter al mundo a una guerra, que es en lo que se puede convertir esto a una guerra mundial, pasa por buscar sin dejar ni un segundo, sin cejar, que me gustaría que esa firmeza estuviera en exigir la salida diplomática, ¿no? Estamos en un momento donde desde luego la apuesta tiene que ser por la paz y por tanto, bueno, creo que la responsabilidad de nuestro gobierno tendría que ser eso. Pero es que más allá de eso, mandar, ¿no?, decía el presidente, decías que con firmeza. Bueno, yo es que esto de la firmeza o no, pues no sé si se refiere a la contundencia o a que no. Convicción quizá. Convicción quizá, pero me refiero que yo creo que hay que ser conscientes de lo que implica mandar armas ofensivas a una resistencia ucraniana que en realidad se tiene que enfrentar a uno de los ejércitos más fuertes del mundo, que los estamos mandando también al matadero. Creo que la solución nunca puede ser un enfrentamiento bélico, sino que tiene que ser, desde luego, no cejar en la búsqueda de una salida pacífica y, por tanto, pues de utilizar las vías diplomáticas hasta el final de los días. Hemos comenzado por la parte de la división interna dentro del gobierno con Enar Moreno. Cuando yo estaba diciendo que hay cierta unidad entre el gobierno y la oposición, le veía yo a usted un gesto, señora Orradre, como de duda de que eso fuera así. Bueno, no, simplemente porque me llama la atención, ¿verdad?, que parezca tan extraño que a veces podamos estar de acuerdo en algunas cosas entre distintos partidos políticos, ¿no?, de una ideología tan diversa, y cuando nos encontramos muchas veces en las antípodas ideológicas con respecto, en este caso, a algunos partidos de la oposición. Me imagino que de quienes estamos hablando aquí pues es del Partido Popular, que es quien tiene representación ahora mismo en esta mesa, pero bueno, realmente no era por eso. Estaba un poco reflexionando a propósito de todo lo que está pasando en Ucrania, y lo primero que me gustaría decir es pues que estamos enormemente preocupados, que me parece un drama tremendo, y que precisamente ahora en ese resumen que podíamos ver, pues se relataba efectivamente pues la duda de cómo puede evolucionar el conflicto, teniendo en cuenta que a Putin parece que no le están saliendo las cuentas. Y justo cuando venía hacia aquí lo escuchaba también en la radio, ¿no?, como algunos analistas indicaban la manera en la que podía evolucionar el conflicto y la forma en la que podía recrudecerse, y eso es francamente preocupante, con ataques pues mucho más sistemáticos, mucho más fuertes, con un armamento mucho más letal. Y bueno, la verdad es que es terrible, ¿no?, esa incertidumbre que ahora mismo nos asola. Decías también que nos queda un poco lejos. Bueno, si lo miramos en kilómetros, tal vez. Hay que tener en cuenta que únicamente estamos a 4 horas en avión de Ucrania, no está tan lejos. Al final, creo que fue Borrell quien dijo que teníamos la guerra a las puertas de Europa, y eso, francamente, desde el punto de vista emocional, es que es devastador. Yo lo primero que quiero es manifestar esa preocupación. Después, bueno, en relación con lo que decía respecto a las medidas que anunciaba hoy el presidente Pedro Sánchez, bueno, sabíamos que existía una discrepancia dentro del propio gobierno, de los partidos que sustentan la gobernabilidad, en lo que tiene que ver con, sobre todo, ¿no?, con el envío de armas, de manera, sobre todo, de carácter bilateral, porque hay que recordar que desde el primer momento España está participando en el Fondo Europeo para la Paz. Inicialmente ese envío de recursos armamentísticos se hacía o se iba a hacer a través de este Fondo Europeo exclusivamente, parece ser, pero hoy el presidente Pedro Sánchez ha anunciado esa decisión de hacerlo de forma bilateral. Bueno, pues esa es una de las cosas que contempla el plan que ha anunciado el Gobierno, pero hay otras muchas, ¿no?, dentro de este Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, que se han anunciado esta mañana, y en las que seguro que estaremos de acuerdo también con los grupos a los que representa Izquierda Unida o Unidas Podemos en este caso, ¿no? Se han anunciado una serie de medidas de carácter, sobre todo, más bien de carácter económico, o para tratar de subsanar sobre todo el impacto económico que puede tener sobre los españoles, ¿no?, esta guerra, sobre todo en lo que tiene que ver con el consumo de energía. Se han anunciado en ese sentido una serie de medidas en las que ahora no voy a ahondar. Y bueno, pues también la cantidad de recursos en ayuda humanitaria que está destinando el Gobierno de España, medidas de carácter, quizás con un carácter más punitivo, como la de declarar Rusia, o que Europa considera a Rusia país
paraíso fiscal, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Bueno, hay una serie de medidas que están ahí, que yo creo que sí que contemplan el acuerdo, entiendo, mayoritario, ¿no? De los grupos que están presentes ahora mismo en el Congreso de los Diputados. En relación a las armas, bueno, pues yo entiendo la posición de Unidas Podemos en este sentido, pero bueno, también entendemos que es necesario abastecer de los recursos armamentísticos necesarios a la resistencia ucraniana. Señor Garrido, desde el Partido Popular se le ha dado apoyo expreso y explícito al Gobierno, respaldo a las decisiones que ha tomado y que vaya a tomar en este sentido. Me imagino, además, en un momento en el que valentía para tomar esas en el que decisiones. su partido precisamente tampoco está en sus mejores momentos, ¿no? Precisamente para estar pendiente de lo que ocurra. Vamos a ver, yo creo que estamos hablando ante un hecho gravísimo. Y además que, bueno, poco se podía imaginar que iba a tener esta resolución si nos retrotraemos pues hace 6 meses, ¿no? Y en cualquier caso, dada la trascendencia y la gravedad del hecho, yo tengo que poner de manifiesto que el Partido Popular es un partido de Estado, tiene muy claro cuál debe ser las prioridades de España, las prioridades de política exterior, como miembros de la Unión Europea, como miembros de la OTAN, y en ese sentido pues tenemos que estar con nuestros aliados, reitero, de la Unión Europea y de la OTAN. Valentía por parte del Gobierno. Yo creo que ha sido por una parte sorprendente, lo tengo que decir desde un punto de vista personal, también con cierta distancia, no estoy en el día a día, ¿no? Obviamente, pero sí una valentía y una rapidez en la actuación de los miembros de la Unión Europea. Yo creo que han sido decisiones muy significativas las de un presidente socialdemócrata en Alemania, que ha dado un giro de facto a la política exterior, que ha tomado una decisión drástica de invertir sumas importantes de dinero hasta comprometerse a alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto alemán en defensa y en apoyar explícitamente al pueblo ucraniano en su derecho a la legítima defensa ante un ataque totalmente injustificado de Putin. Y yo creo que ese hecho, junto con el de un reguero de decisiones de otros Estados miembros de la Unión Europea en el mismo sentido, han sido absolutamente necesarios para que también España esté a la altura de las circunstancias. No es un país menor, es la cuarta economía del euro y por lo tanto no podíamos escudarnos en las decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea. Tenemos también una obligación con el pueblo ucraniano y por eso hablaba de valentía. Ahí ha tardado el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, en tomar esas decisiones que nos han pedido también los propios ucranianos, ¿no? Pero con independencia de eso, yo creo que no podemos obviar la historia reciente de este conflicto, en donde evidentemente ha habido un tiempo de diálogo y ha habido un tiempo para la paz. Y recordamos como líderes europeos, sin ir más lejos, el propio Macron, presidente de la República Francesa, que ha empleado muchísimo tiempo en hablar con el señor Putin. Lo podemos hacer. Estamos viendo en pantalla, en directo, imágenes de Ucrania, de distintas ciudades en este momento, la verdad. De lo que está ocurriendo en este momento. Pues se ve afortunadamente calma, pero todos hemos visto a lo largo de estos días como de repente una imagen en una calle, en una plaza, en un edificio en el que no pasaba absolutamente nada, de repente estalla una bomba, ¿no? Es impactante. Sí, ojalá no ocurra. He de reconocer que a mis propios hijos les he dicho, ojo, explicándoles, porque preguntan, les he dicho, pues mira, aquí lo que está pasando, ¿no?, es que niños como vosotros y padres como están sufriendo, ¿no?, algo tan lamentable, ¿no?, como una guerra en donde se están jugando literalmente la vida, ¿no? Estábamos hablando de los conflictos. Sí, no solo Macron, otros líderes europeos también han hecho un importante esfuerzo, también la Unión Europea, por evitar el conflicto, pero aquí ha habido una decisión unilateral por parte del señor Putin, en donde ha violado de manera unilateral, reitero, la integridad de las fronteras de un Estado, ¿no?, reconocido internacionalmente como es Ucrania. Y por lo tanto eso es un hecho que no puede quedar sin respuesta, porque eso es algo absolutamente indispensable. Y por eso, reitero, es absolutamente vital dar una respuesta a la altura de la agresión. Y no podemos equiparar, reitero, al agresor
con el agredido, porque de esa manera corremos el peligro, tácitamente, implícitamente, lo quiero decir, de apoyar una actuación totalmente intolerable como el señor Putin. Eso no se puede hacer. Señora Moreno. Sí, bueno, yo creo que frases como las que acaba de decir el señor Garrido son muy preocupantes. Es decir, necesita una reacción a la altura de lo ocurrido. Esto me recuerda a aquella frase donde decía el ojo por ojo y el mundo acabará tuerto. Pues el problema es que el mundo puede acabar desaparecido, porque no podemos olvidarnos de qué estamos hablando, de un señor al que ha cometido una tropelía injustificable, evidentemente, pero que tiene armas nucleares. El riesgo del botón estaba claro, del botón ha quedado de manifiesto en el arranque de es enorme. Y eso hay que tenerlo, y eso también hay que tenerlo presente. No se trata de estar a la altura, porque sí, el problema es que si todos vamos a ver, eso no implica otra cosa que subir la escala del conflicto. Yo creo que solo queda buscar. La asfixia económica a la que se está sometiendo, se le está intentando someter a Rusia, ¿no eleva el riesgo de la desesperación y del botón? Yo más que eleve ese riesgo, creo que son medidas que favorecen muy poco al objetivo final, que es acabar con esto cuanto antes mejor, con esta guerra. Hablaba el señor Garrido de hacer historia un poco de los acontecimientos recientes. Quiero decir que lo reciente no es lo de los últimos meses, lo reciente podemos estar hablando desde los acuerdos de Minsk, ¿no? Esta es una escalada del conflicto que ha ido a más, y los acuerdos de Minsk se han incumplido también sistemáticamente por parte del gobierno ucraniano. En ese sentido, esto no justifica la invasión, evidentemente no justifica la invasión, pero también es verdad que hay que dar salida a una parte de la población que no está de acuerdo con las políticas que se están siguiendo en Ucrania, en el sentido de que quieren mantener, por ejemplo, su propio idioma, mantener sus tradiciones, y que se consideran más cercanos a Rusia que a Ucrania. Ese es el problema de fondo. Hay un conflicto nacional también dentro de la propia Ucrania, y hay que intentar garantizar una salida digna para todas las partes. Por eso se suscriben los acuerdos de Minsk, que lo decía la resolución de Naciones Unidas que se aprobó ayer, que es a lo que en su punto octavo llamaba a retomar los acuerdos de Minsk, que es la única salida posible, igual que en el punto 14 reiteraba la única salida posible, el diálogo y la paz. Por lo tanto, exigir desde luego el alto al fuego de manera inmediata y una intervención directa por parte de Europa en la mediación en este conflicto, porque creo que no hay otra salida. Y bueno, yo entiendo al señor Garrido cuando habla de sus hijos, y cuando preguntan. A mí lo que me preocupa también es que, aunque nos parezca mentira, ya había guerras en el mundo con anterioridad a la de Ucrania. Lamentablemente ya había guerras en el mundo. Lamentablemente, con armas también vendidas por España, se venían asesinando mediante bombardeos por parte de Arabia Saudí a ciudadanos, también supongo que niños habrá también en el Yemen, 300.000 asesinados en el Yemen. Pero es que ¿cuántos años lleva ocupada también o invadida por Israel Palestina? ¿Cuántos años lleva Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara? Quiero decir con esto que no quitemos hierro a los otros muertos porque estén más lejos de nosotros, y que también... Le voy a dar la palabra al señor Garrido por alusiones directas en la intervención, y luego voy con la señora. Debemos hablar y abordar este problema con toda la seriedad que se merece. ¿Sí? Con toda la seriedad que se merece. Por todas las partes. Por todas las partes. Y lo que no podemos es dar por bueno una actuación totalmente condenable como el señor Putin. Y eso que no lo tenemos clarísimo en el Partido Popular. Ya, pero es que yo no le he dado por buena en ningún momento. Y lo que está claro es que el señor Putin, de manera unilateral, ha violado la legalidad internacional. Y hay que reponer esa circunstancia al estado previo. El que está atacando, el que está mandando sus tropas es el señor Putin. ¿De verdad consideráis que la única salida es la belicista? Pregunto. Es que claro. Decir, la realidad es que el único que ha vulnerado la legalidad o que es una tropelía, nadie lo ha discutido. Entonces, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Ucrania ha sido invadida por tropas rusas. Y eso requiere que se recupere el estatus previo a esa invasión. Y es en ese momento, mediante cualquier método que sea proporcional al fin que se consigue. Y en ese sentido existe la legítima defensa y el derecho a la legítima defensa, ¿no? Sin que eso incurra en hablar de causas belicistas. Ya sé que para usted le da urticaria, por ejemplo, la OTAN
Usted, por ejemplo, no, no ha querido... le da urticaria a la OTAN porque le da la sensación que lo ha dicho aquí, ¿no? Que es una manifestación del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no es, perfecto. no es una cosa que diga yo, es una realidad. Cuando estamos hablando de unos valores que se están defendiendo, que son los propios de las democracias liberales, solo en Ucrania, son los valores de las democracias liberales los que en definitiva, estamos hablando de este conflicto. Estamos hablando de este conflicto. El debate si quiere hablamos de otros conflictos, pero es que estamos hablando de se les podía entender estamos a los dos, hablando de un señor, al momento en el que sí, pero estamos hablando de un señor, para empezar, que perteneció a la KGB. Estamos hablando de un señor que lidera un régimen que está siendo apoyado por China. Estamos hablando de un señor que apoya dictaduras como por ejemplo la de Cuba, en donde otras cosas no hay libertad, donde no hay elecciones libres, donde no hay una justicia independiente, donde no hay prensa libre, ¿verdad? Y donde los disidentes se les encadena. Estamos hablando de un señor que está apoyando a una dictadura como la de Venezuela, en donde fuerzas, ¿verdad? Donde las fuerzas de seguridad venezolanas de manera sistemática violan derechos humanos. De eso es lo que estamos hablando. De un señor, termino, está haciendo todo lo posible por desestabilizar las democracias occidentales, y en España lo hemos sufrido. Y frente a eso no caben equidistancias. Reitero, no es equiparable la actitud del agresor con el agredido. Y existe, reitero, la legítima defensa. Y aquí este es un caso evidente en el cual hay que aplacarlo. Y si no, recuerde lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial. Piénselo. Turno para la señora Radre, después señora Moreno tendrá de nuevo la palabra. Bueno, yo la verdad estaba muy interesante ahora mismo la pugna entre el señor Garrido y la señora Moreno. No quería comentar algunas de las cosas que se han ido diciendo. Decía ahora el señor Garrido, bueno, apoyado por China. También hay que decir, cada vez de una forma más tibia, ¿eh? Parece ser que le apoya a China, sí, pero no tanto, quizás, ¿no? Decía también el señor Garrido que Macron lleva mucho tiempo hablando con el señor Putin, lo sigue haciendo, ya iniciada la escalada bélica y la invasión, lo ha seguido haciendo, y al final la sensación que nos queda es que no para de engañarle, ¿no? Putin a Macron. Y bueno, pues efectivamente a todos nos gustaría no tener que recurrir a las armas ni al enfrentamiento bélico, pero la diplomacia hasta el momento pues es evidente que no ha servido, y que al final se han cumplido los peores pronósticos, ¿no?, en relación con este conflicto. También quería decir, bueno, pues que pues efectivamente, como se han mencionado otros conflictos, por supuesto, gravísimos, no menos importantes, y enquistados igualmente en el tiempo, ¿no?, con miles y miles y miles de víctimas. Bueno, la importancia de otros conflictos en otros lugares del mundo evidentemente no restan importancia a este, que es el que efectivamente nos ocupa hoy. Yo creo que hay que estar, se hablaba de si está a la altura belicista. Bueno, yo creo que hay que estar a la altura de Europa. No hablo tanto de estar a la altura de las acciones, ¿no?, que están llevando a esta situación tan tremenda, tan impactante y tan grave, pero sí al menos estar a las alturas de lo que está haciendo Europa. También se comentaba que si las medidas económicas o esa asfixia económica estará sirviendo más para prorrogar o prolongar el conflicto. Bueno, yo creo que las medidas de asfixia económica lo que tienen como objetivo es pues poner a la población rusa, más si cabe una parte de ella, ¿no?, en contra de la acción que está llevando a cabo Putin. No hay que olvidar que hay muchísimos ciudadanos rusos que no apoyan en absoluto esta acción bélica emprendida por su líder sobre Ucrania, y bueno, pues que es una consideración a tener en cuenta. Veremos finalmente si se impone la cordura y no llegamos a una escalada, como digo, mucho más violenta, que es lo que más podría preocuparnos de cara al futuro más inmediato. Y bueno, pues como digo, España creo que sí que ha dado la cara, que ha estado a la altura, y que, como digo, entre la batería de medidas que se han venido presentando y que se han venido llevando a cabo, pues además de todo lo relacionado con las armas o la protección del flanco oriental, ¿no?, que sabemos que se han enviado también y se van a enviar buques y aviones de guerra. Bueno, pues todo eso es una parte, pero además hay otras muchas acciones que nada tienen que ver con la escalada bélica, y que sin duda espero que vayan teniendo su respuesta tanto en la población, en nuestra población, en la población nacional, como en la población, como en el ámbito europeo. Señora Moreno. Sí, bueno, yo creo que las medidas económicas son medidas que son,
preocupantes, porque también es verdad que al final por parte de esa población a la que hacía referencia la señora Orradre, que desde luego no han apoyado la invasión, la mayoría de ellos, estoy segura de que en Rusia hay una oposición a esa invasión, como la ha habido en este país cuando hemos colaborado en invasiones de otros países, ¿no? Con aquel no a la guerra, en la guerra de Irak y en tantos otros momentos, pero precisamente tomar unas medidas económicas que queramos o no, van a tener importantísimas consecuencias sobre la gente que no forma parte de esas medidas. En ocasiones puede ocurrir lo contrario de lo que la señora Orradre planteaba, y es que se refuerzan frente al enemigo, ¿no? Es una especie de invasión, evidentemente no comparable, pero que puedan reforzar precisamente frente al ataque exterior. Es un mecanismo psicológico que tenemos en general en bastantes ocasiones, ¿no? Y el problema es el de siempre, que este tipo de medidas económicas no las va a pagar lamentablemente Putin ni los oligarcas rusos, que perderán beneficios económicos pero comerán todos los días, pero sin embargo tiene importantísimas consecuencias para el común de los mortales. Y agradezco que diga la señora Orradre que la mayoría de los rusos estarán en contra de la invasión, sabemos que hay un movimiento contrario, porque lamentablemente en ocasiones a mí me preocupa la situación incluso de los rusos en nuestro país, ¿no? Porque está habiendo ya, conocíamos la situación en Italia el otro día, donde atacaron a 2 camioneros bielorrusos como consecuencia de su nacionalidad, y pues me comentaban aquí un ciudadano que vive aquí en La Rioja, ¿no? Que es ruso, que tenía muchísimos problemas para enviar dinero con el que comía su familia en Rusia, que él había venido aquí, había migrado, enviaba dinero, y fruto de este tipo de sanciones, quien lo está pagando no es precisamente quien está invadiendo. Pero sí, no, un segundo, ya una última cuestión, y es que claro, no me ha dado la palabra después de él, pero decirle lo que le decía ya antes de entrar, que yo desde luego lecciones sobre condenar invasiones no me va a dar usted ninguna, porque la que sí que ha estado condenando todas y cada uno de ellos, mientras que ustedes no, que han estado mandando armas para apoyar invasiones, me refería a la de Irak, pero también la de Yugoslavia, nuestro país, mandatado ahí por un ministro socialista, ¿no? Eso también le pareció mal, ¿no? Sí, desde luego, era igual de país soberano que lo es en este momento Ucrania. Pero mire, tampoco les he oído condenar la invasión de Palestina por parte de Israel, ni les he oído condenar la invasión, la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos. Por tanto, bueno, yo creo que hay que ser coherentes, y desde luego los estados soberanos. Una pregunta. ¿Qué escenario o qué creen ustedes que nos podría llevar a un escenario muchísimo más grave que el que ya estamos en este momento? O sea, estamos a esto de llegar a un punto de no retorno, y ¿cuál identificáis que podría ser la chispa que nos podría llevar a ese lugar? O sea, yo, antes de responder a esa pregunta, yo quiero 30 segundos de matiz, simplificar todo el argumentario que hoy nos ha expresado la señora Moreno y que representa el ideario de Izquierda Unida y, definitiva, de una formación comunista. Tomar medidas desde un punto de vista económico para dañar al régimen de Putin, mal. Tomar medidas para apoyar al pueblo ucraniano, para defenderse del ataque militar del señor Putin, mal. Conclusión. De facto, lo que nos está diciendo es que están apoyando la actuación del régimen de Putin. Es así de sencillo. Una beligerancia en apoyo al régimen de Putin. La simplificación. Y esos son los socios del gobierno del señor Sánchez. El cerdo es un ser vivo, el hombre es un ser vivo, el hombre es un cerdo. Y reitero, esto es así de simplificado. Esos son los socios que están dando el apoyo, y esos son los socios que están dando el apoyo al gobierno de La Rioja aquí. Señor Garrido. Impresionante. La pregunta que he hecho. ¿Cuál puede ser la chispa de no retorno? Firmeza internacional y firmeza democrática de las democracias liberales en contra de la actuación del régimen de Putin. Eso es lo que hay que hacer. En los términos de la declaración, le voy a hacer yo una pregunta. ¿Se suma usted a la declaración en todos los términos? Nosotros todos los siempre puntos, apoyamos los de las declaraciones de las Naciones Unidas, los acuerdos internacionales, todos los acuerdos internacionales suscritos por España. Todos. ¿Y los no suscritos? No suscritos por España. El de la no proliferación de armas nucleares, ¿consideran que hay que suscribirlo o no? En España, que yo sepa, no hay armas nucleares, señora Moreno. No sé usted qué me está hablando ahora. Si quiere, claro, ¿hablamos de la guerra de los 6 días o qué? No, digo yo. La chispa. La chispa que puede la verdad es que, lamentablemente, cualquiera. Mi miedo, precisamente, es de seguir en esta escalada
pues al final la gota que colma el vaso, la chispa puede ser cualquiera, porque no estamos hablando de gente que valore claramente las consecuencias de sus actos, visto lo visto, ¿no? Señora Radre. Pues no me atrevería a decir cuál puede ser la chispa. Como bien dice la señora Moreno, en esta situación en la que nos encontramos y con un personaje tan imprevisible como el señor Putin, un auténtico tirano que ahora mismo vemos casi enloquecido, ¿no?, con esas ambiciones expansionistas y totalitarias, pues no me atrevería a decirlo. Yo ya les he comentado antes que venía escuchando en la radio a Jon Sistiaga, que es una persona que ha cubierto numerosos conflictos bélicos y que francamente me ha dejado muy preocupada lo que decía, y también lo comentabais al comienzo del programa, ¿no? El hecho de que no le estén saliendo las cuentas, me imagino que no es algo que le esté gustando al señor Putin, que se esté alargando en el tiempo más de lo necesario este conflicto, de lo necesario según sus previsiones, y que se esté encontrando quizás con una respuesta mucho más contundente de lo que esperaba, pues podría ser uno de los motivos para que se recrudezca el conflicto. Por lo tanto, no me atrevo a anticipar un escenario en el que se puedan hacer saltar los posibles resortes que todavía queden, pero francamente me preocupa muchísimo. Si me lo permiten, vamos a cambiar de tema. Yo creo que hemos dedicado prácticamente 30 minutos a hablar de este conflicto. Nos quedan todavía, desgraciadamente, muchos minutos para hablar de la guerra. Ojalá tengamos muchos minutos también para hablar del final de la guerra y de la apertura de un nuevo escenario entre Rusia, Ucrania y el resto del mundo, porque no es algo que se quede solamente en ese territorio. Vamos a volver a La Rioja en algo mucho más doméstico, política doméstica, política del Parlamento, política del Gobierno. Hace muy poco el Gobierno de La Rioja anunció una apuesta mayor por las escuelas infantiles de 0 a 3 años, para acoger a escolares, a niños de 0 a 3 años, y se ha producido una reacción muy lógica, muy esperable por otro lado, del sector privado, de las guarderías donde están los niños de 0 a 3 años, porque consideran que se pone en riesgo el futuro de unas 300 familias aproximadamente. Señora Radre, como representante del grupo mayoritario del Gobierno que toma la decisión. Sí, bueno, pues en este escenario, casi me anticiparía ya también a lo que va a decir el señor Garrido, más que nada porque ya se escenificó el otro día en el Parlamento porque realizó una pregunta oral al consejero. Bueno, pues básicamente yo me remito a lo que dijo el consejero, y me gustaría lo primero decir que yo creo que es perfectamente compatible la propuesta que ha hecho el Gobierno de crear no sé si una red o una infraestructura, no sé cómo llamarlo, de escuelas de educación infantil de 0 a 3 años, perfectamente compatible con las que existen actualmente de carácter privado. Sí, es cierto que parece ser que el Gobierno tiene esa intención. De hecho, hay un programa europeo de más de 4 millones de euros con el que se sufragaría este proyecto, esta actuación en materia de educación, digo, de 0 a 3 años. Y bueno, el consejero lo ha justificado y yo lo valoro positivamente en el hecho de que desde Europa, de hecho, esos más de 4 millones de euros, como digo, vienen desde Europa, pues valoran muy significativamente el dar importancia a esta educación para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de socialización y educativas y de autonomía de los niños, ¿no? Comprendidos en esas edades. Y se pide además desde Europa que se priorice, ¿no?, ese carácter compensador de la educación de 0 a 3 años. Por lo tanto, pues partiendo de esa premisa, creo que es importante esta apuesta que va a hacer el Gobierno de La Rioja. Decía también el consejero el otro día en el Parlamento que actualmente, si no recuerdo mal, existe un 34% de niños y niñas de 0 a 3 años escolarizados actualmente en La Rioja, y que el Gobierno de La Rioja quiere llegar al 60% en 3 años. Pero lo más importante, porque es que aquí se está ya tratando de enfrentar una vez más a la iniciativa privada con la pública, etcétera, etcétera. Bueno, mire, la manera en la que ha justificado el Gobierno de La Rioja la creación de esta red de centros educativos de 0 a 3 años, pues es
es en llegar precisamente a aquellos lugares donde no llega la iniciativa privada. Y de hecho el consejero citó algunas localidades que tengo aquí apuntadas: Aldeanueva de Ebro, Cenicero, Anguiano, Entrena, Casa la Reina y además los CEIP San Pío X y Madrid-Manila. Bueno, pues son lugares en los que se ha detectado que existe esa necesidad y bueno, ¿por qué no? Existiendo además una partida presupuestaria de 574.000 euros en infraestructura y de otros 840.000 para el funcionamiento. Pero bueno, por lo visto el señor Garrido tiene la verdad absoluta, como en tantas otras cosas, sobre esta materia. Pero yo lo que me gustaría destacar, Óscar, sobre todo, llamar a la tranquilidad, a decir que son perfectamente compatibles la red pública, en este caso, con la red privada, y que si algo se pretende con esta iniciativa es precisamente llegar allí donde no llega la red privada, porque todos los niños de 0 a 3 años, todas las familias con niños de 0 a 3 años tienen el derecho a proporcionarles a sus hijos una educación en esos niveles. Vamos a esa compatibilidad a la vez. Mira, nosotros como Partido Popular llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de establecer un sistema de gratuidad universal educativa 0-18 años. En todos los centros, para todas las familias, para todos los alumnos. Para pagar el bachillerato y el La legislatura pasada acabó con la puesta en marcha de una medida que era establecer la gratuidad de la educación 0 a 3 años, de manera universal para toda la Rioja. Y eso lo hizo el gobierno de José Ignacio Ceniceros, el último gobierno del Partido Popular. Por cierto, con el voto en contra del Partido Socialista y de Podemos. Que votaron en contra de que se sufragaran los gastos ocasionados de la educación infantil de primer ciclo 0 a 3 años. Porque existía otra propuesta muchísimo más operativa. Con el voto en contra que manda narices. Propuesta muchísimo más en tercer lugar, usted me está diciendo que se trata de completar aquella oferta allá donde no existe. Mire, le voy a dar unos datos que hacen referencia a Logroño. ¿A Logroño? Bueno, sí, porque usted ha citado 2 colegios públicos de Logroño y otras muchas localidades. Y el consejero ha dicho y está publicado y está en la prensa, que quiere además construir un centro de educación infantil de primer ciclo 0-3 años, íntegro. Ya, pero que es que déjame terminar. No hablamos solo de Logroño, señor Garrido. Ahora mismo, hay en torno a unas 430 plazas en escuelas infantiles del ayuntamiento. Llevamos los 2 últimos cursos, en donde apenas se llega a ocupar el 50% de las plazas. El 50%. Por lo tanto, hay que hablar con rigor. Pero usted está a favor o no de que en Aldeanueva de Ebro, en Cenicero y en Anguiano también puedan llevar a los niños de 0 a 3 años a la escuela. En segundo lugar, es falso el dato que ha dado el consejero. Señor Garrido, vamos a dar el... que vaya acabando. Es que claro, además el señor Garrido menciona solo Logroño. Porque le tengo que decir a usted siempre que vaya acabando un minuto antes. A partir de ahí, y lo voy a decir aquí claramente, el gobierno de la señora Andreu no va a construir esta legislatura ningún centro de educación infantil y primaria. Ninguno. Pues entonces, ¿por qué se preocupan ustedes? Apúnteselo. Pero entonces, ¿por qué se preocupan ustedes tanto? Señora, ¿Y por qué están haciendo una política tan rastrera y tan ruido lo que está viendo en esta mesa en este momento? El ruido lo están generando ustedes. No van a construir ningún centro. El ruido lo están generando ustedes. Señora Moreno. Para una vez que no genero el ruido yo, bien. Yo sí, para no quería ruido, pues para diferenciarme desde luego de las 2 posturas, porque ni es cierta una ni es cierta la otra. Quiero decir que yo estoy de acuerdo por una vez en que hay que generar una red gratuita de educación de 0 a 18 años, pero hacerlo desde luego en el ámbito de lo público, porque al final son muchas veces los debates que hemos tenido en esta mesa con respecto a la educación, a la necesidad de la educación pública, y como siempre pues el Partido Socialista dice unas cosas cuando está en la mesa negociando un acuerdo programático y luego viene a matizarlas y a inventarse cosas, porque efectivamente no se trata de crear una red complementaria ya donde no llega, porque para eso cerraríamos desde luego todos los centros públicos de la ciudad de Logroño, ¿no? El acuerdo es que la educación pública desde los 0 a los 18 años sea el eje vertebrador de la escolarización en nuestra comunidad, y eso está firmado y puesto por escrito, y además en los acuerdos presupuestarios está firmado que se va a crear una red pública de 0 a 3 años, y no se está refiriendo exclusivamente en aquellos sitios donde no llegue. Estamos hablando de crear una red pública, porque la escuela pública es la única que realmente vertebra al alumnado. Es la única red que el señor Sánchez. ¿De quién depende Andrés? Perdone una cosa, es que esto ya no es algo que solo ha firmado conmigo, no, depende de los acuerdos suscritos.
porque el pacta sunt servanda es fundamental, pero es que además Pedro Sánchez, cuando ha anunciado el plan en España de esa red de educación de 0 a 3 años, no ha dicho subsidiaria de la privada, que es lo que la señora Radre... No, yo no he dicho subsidiaria. Cuando dices allí donde no llega la privada, está usted hablando de subsidiariedad, donde no llega, es lo que ha dicho. Y lo que ha dicho la propuesta del Gobierno de España es una red de educación pública. Para eso se van a destinar los fondos europeos. Yo en ningún caso he mencionado la palabra subsidiaria. He hablado de compatibilidad donde no llega, y de complementariedad. Ahora son ustedes dos las que están haciendo ruido. Por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar. El PP apostó por la gratuidad de 0 a 3 años, lo hizo, no se generó ningún tipo de polémicas y se respeta la libertad de los padres a elegir el centro que quieren, cosa que no hacen, como se ha podido demostrar de manera evidente, tanto ni la señora Moreno, representante de Izquierda Unida, ni tampoco porque esos son los hechos la libertad de del elección Partido solo Socialista. Para el Partido 30 segundos. Simplemente por aclarar, no voy a polemizar más sobre este asunto, pero vamos, para el Partido Popular la libertad de elección solamente debe tener lugar en Logroño, claro, porque en los sitios donde no hay escuelas de educación infantil y donde no ha llegado la red privada, pues allí no hay libertad de elección. Que hay muchas escuelas que dependen. Y luego quería aclarar que en ningún caso he mencionado el concepto de subsidiariedad. Pero ha dicho allí donde no llegue la privada. No, pero allí donde no llega la privada. Pero usted ha hablado de subsidiario. Usted ha hablado de subsidiario y yo en ningún momento lo he mencionado. He hablado de compatible con la red privada y además de complementario. Yo en ningún momento he hablado de que vaya a ser subsidiario. Yo entiendo pues con el sistema actual, yo entiendo efectivamente lo que dice la señora Moreno en relación con que no tiene que llegar únicamente ahí, pero por algún sitio habrá que empezar, quizás donde sea más necesario. Pues no, habrá que empezar por Logroño. Les voy a invitar a relajarse. Solamente nos quedamos en Logroño. Les voy a invitar a relajarse un poquito. ¿Qué les parece si nos vamos a La Rioja? Nos vamos a ir a un sitio que acaba de estallar en fiestas. Calahorra. Las fiestas de San Emeterio y San Celedonio, primer chupinazo después de la pandemia en nuestra comunidad. A las 8 de la tarde ha sido el chupinazo. Hemos empezado esta tertulia de Punto de Encuentro hablando de guerra. Quizá puede parecer un poco frívolo, ¿no?, que despidamos Punto de Encuentro hablando de fiestas en Calahorra, pero la vida es así, está llena de contrastes y creo que viene bien también que entre tanto dolor que estamos viendo en las calles de Kiev y de otras ciudades de Ucrania, pues también nos podamos consolar con las fiestas, con otro ánimo que se está viviendo en otros lugares de nuestro país. En este momento le toca celebrar y divertirse y disfrutar después de tantos años y tantos meses de crudeza de la pandemia a Calahorra. Así que vámonos a vivir esas primeras horas de fiestas en la ciudad calagurritana con nuestro compañero Carlos Pérez, que está allí viviendo esas fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos primeros compases de las fiestas, compañero? Buenas noches, Óscar. Bueno, pues tras 2 años de silencio, de pandemia, de restricciones, la ciudad de Calahorra ha dado inicio a sus tan esperadas fiestas de San Emeterio y San Celedonio. A las 8, como bien decías, tenía lugar ese cohete que daba inicio a unos cuantos días llenos de diversión. Los calagurritanos con muchas ganas, eso sí, algunos tenían dudas, no sabían si sería posible un chupinazo a la antigua, un chupinazo sin restricciones. Finalmente ha sido así, sin restricciones y sin mascarilla obligatoria. Qué bien disfrutar y ver esas imágenes de cómo los calagurritanos están disfrutando de estas primeras horas de sus fiestas, que además Calahorra mañana vive su día grande. Mañana en Calahorra es un día festivo. Les deseamos desde aquí a todos los ciudadanos turistas que quieran acercarse a Calahorra mañana, pues que disfruten. Hablábamos
pues de un mundo de contrastes, ¿no? Creo que creo que hay que vivir mientras Ucrania, se puede celebrar, efectivamente. Enseguida puedan estar también celebrando sus fiestas. Yo casi me emocionaba cuando ponías las imágenes, porque también, lo decía también la señora Orradre, yo creo que fueron las últimas fiestas en las que acudimos con normalidad antes del confinamiento, ¿no? En la situación de pandemia. Parece que ver que recuperamos tradiciones, aunque sea todavía con mascarillas en las aglomeraciones, pues 2 años después, volvemos a la situación de normalidad. Jesús Ángel Garrido, ¿qué le dicen las imágenes en 10 segundos? Sí, pues que se disfrute con una cierta visión universal para saber valorar todo lo que tenemos, que es muchísimo, y demos gracias porque realmente vivimos en un país y en una comunidad estupenda. Sara Orradre. Pues lo mismo, felicitar a los calagurritanos y a las calagurritanas en sus fiestas, y bueno, pues hay que aprovechar los buenos momentos cuando están, que luego no sabemos en qué momento, ¿verdad?, pueden llegar situaciones peores, y si efectivamente pues parece, ¿no?, que es una imagen en la que se representa la recuperación de una cierta normalidad, y eso es muy bonito. Pues muchísimas gracias a los tres por su presencia y participación en este debate, muy interesante, con asuntos muy interesantes que hemos tenido hoy en la mesa, en punto de encuentro, en las 7 de La Rioja. Después dejamos a los calagurritanos y calagurritanas que disfruten de sus fiestas, y a ustedes que están al otro lado de la pantalla les vamos a invitar en este momento a que continúen con nosotros y que vean nuestra primera entrega de Hecho en La Rioja, un programa nuevo que esta cadena emite desde hoy todos los miércoles. Les invito a verlo y ya me contarán qué les parece. Buenas noches, nos vemos mañana.